Voy a orar. Padre nuestro Dios, Santo y misericordioso, que nos amas, te damos muchísimas gracias por habernos salvado de nuestro pecado y la pena del infierno por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Antes no conocíamos tu amor, tu gracia verdaderamente, pero a través de tu palabra todo hemos conocido tu gran amor, tu gran gracia, tu gran misericordia. Por eso te damos las gracias. Tú nos diste la gran esperanza para ir al cielo. Por eso con esta esperanza podemos vencer las dificultades de este mundo. Podemos aguantar las situaciones difíciles. Podemos esperar en ti, Señor. En un poco tiempo vendrá nuestro Señor Jesucristo para tomarnos en el lugar en que vamos a vivir contigo para siempre. Esa es nuestra gran esperanza. Pero para las personas que todavía no han recibido la salvación, este día será el día final del juicio de Dios. Pues antes que llegue este tiempo, nosotros queremos salvar a nuestros seres queridos, a nuestros vecinos y amigos. Por eso utiliza cada uno de nosotros como buena herramienta del Evangelio, más precisamente para entregar este gran mensaje, esta gran esperanza a ellos. Sobre todo, queremos predicar tu Evangelio a nuestra familia que todavía no ha recibido salvación. En este año queremos cumplir este gran deseo, gran anhelo. Por eso siempre estás con nosotros y ayudarnos para que podamos cumplir, podamos realizar este deseo en este año. También estamos orando por los hermanos y hermanas que están en situaciones muy difíciles, están pasando por la circunstancia muy complicada. Algunos hermanos están débiles física y espiritualmente y algunos están enfermos. Por eso siempre sánales con tu misericordia y también recupera su fe si se ha caído de la tentación. Por eso siempre ayudarles para que pueda acordarse de tu amor y tu gracia. Y te pedimos que nos envíes más gente para que escuchar tu palabra, para que pueda encontrar tu gran salvación verdadera. Y también estamos orando por el local de nuestra iglesia. Estamos esperando la respuesta del ayuntamiento. Todos nosotros tenemos gran esperanza para que todo sea rápido en sus procesos, para que podamos realizar la obra de reformación, para que podamos reunirnos juntos en este local. Por eso siempre ayudarnos y guiarnos. Hoy nos hemos reunido ante ti para aprender tu palabra. Ábrenos los ojos de entendimiento para que podamos comprender bien tu santa voluntad. No solo esto, sino que también podamos poner obra en nuestra vida para agradarte, Señor. Ayúdanos. Dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Amén. La semana pasada, el pasado domingo, ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendamos? Sobre la destrucción de la ciudad Sodoma y Gomorra, ¿no? Sí. De hecho, esta historia nos ha dado unas instrucciones muy importantes para la vida cristiana y también para saber el juicio de Dios. De hecho, cuando leemos en la Biblia podemos encontrar las historias tan impactantes, ¿no? A la primera vista no es tan agradable, porque mucha gente piensa que Dios es amor, Dios es misericordioso, pues siempre Dios nos ayuda y nos ampara, pero en realidad cuando leemos la Biblia podemos encontrar algo contrario de nuestro pensamiento, ¿no? Sobre todo la historia de Sodoma y Gomorra, ¿no? De hecho, la semana pasada aprendimos sobre esta cosa, pero hoy yo quiero explicar sobre los personajes que salen de esta historia más detalladamente, ¿no?
Por eso vamos a buscar un versículo de la Biblia. Primero, San Lucas capítulo 17. San Lucas capítulo 17. Versículo 32. San Lucas 17, del Nuevo Testamento, versículo 32. Un versículo muy corto, muy corto. San Lucas capítulo 17, versículo 32. Para los hermanos que no tienen la Biblia a la mano, si yo he puesto la cara también, el versículo, pues ya vamos a leerlo juntos, ¿no? Acordaos de la mujer de Lot. Entonces, ¿por qué Jesucristo dijo, ¿no? Y como este versículo? Acordaos de quién? De la mujer de Lot. ¿No? ¿Por qué? Si cuando leemos en este capítulo 17 de San Lucas, podemos encontrar sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Como el ladrón de la noche, Él vendrá. Entonces, ¿qué va a ocurrir en este mundo? Entre dos tipos de las personas, uno de ellos puede ser tomado por el Señor Jesucristo al aire, ¿no? Sí. Y otros se pueden ser dejados en este mundo. ¿Por qué? Para entrar en el juicio final de Dios. Sí. Como versículo 28, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, comparaban, vendían, plantaban, edificaban, ¿no? ¿Esos son grandes pecados o no? ¿Qué os parece? Comer, beber, plantar, comprar y vender. Sí, eso es la vida cotidiana, ¿no? Sí. No es algo pecaminoso en esta cosa. Pero ¿por qué? Si comparando el día del Lot, ¿no? La gente hará así. Sí, de hecho, en este mundo, alrededor de nosotros, sí, mucha gente que todavía no ha conocido a Dios, sí, siguen haciendo lo mismo, ¿no? Sí, comer, beber, sí, comprar, sí, llevando la vida cotidiana, ¿no? Pero ¿por qué ellos no pueden entrar en el reino de Dios? Si mientras haciendo las cosas cotidianas necesarias en este mundo, no piensan en las cosas de Dios, no consideran mucho, no tienen mucho interés en Dios. Por eso a ellos no les importaba escuchar la palabra de Dios. Entre ellos, como una persona, la mujer de Lot, ¿no? Ella vivía juntamente con Lot en la misma casa, ¿no? Pero ella se ha convertido en ¿qué? En estatua de sal. Estatua de sal. Si la semana pasada, el domingo pasado, mi hijo, el mayor, me preguntó, ¿cómo puede ser? ¿No? ¿Cómo puede ocurrir esta cosa? Una persona puede convertir en una estatua de sal. Eso es imposible, ¿no? Físicamente. Porque las composiciones de humano totalmente diferentes, ¿no? De estatua de sal. Entonces le pregunté otra vez, ¿tú puedes creer en la creación? Sí. De la nada, Dios creó todo el universo y todas las planetas y todos los seres vivientes en este mundo. ¿Eso puede ser? Sí. Si puede ser, entonces Dios también puede hacer esta cosa, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué nos ha dejado esta historia sobre la mujer de Lot? ¿No? Estatua de sal. ¿A qué se refiere esto? Es totalmente inútil para Dios. ¿Por qué existe sal? ¿Para qué existe sal? Para saborear, ¿no? Para sazonar. Sí. Sin sal, entonces la comida será muy sosa, ¿no? Sí, no tiene muy sabor. De la misma manera, estatua de sal significa totalmente inútil. Sí, por eso podemos tomar las lecciones, ¿no? Sí, como cristianos. Si
no lleva bien la vida cristiana. Entonces, podemos ser sal que perder su sabor, ¿no? Como estatua de sal. Pero en ese caso, en aquel momento, la mujer de Lot, si fue salvada o no. No fue salvada, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué? Eso es muy importante. Ya, vamos a buscar. Hoy, ¿por qué? Sí, primero, ¿por qué la mujer de Lot no fue salvada? No fue salvada. Ya, vamos a buscar Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19. Versículo 26. Entonces, la mujer, Génesis 19, versículo 25. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Aquí está escrita la razón por la que fue convertido en la estatua de sal. Sí, la mujer de Lot, ¿no? Sí. La mujer de Lot miró atrás, ¿no? Da vuelta la espalda, ¿no? Sí. ¿De quién? Sí. Aquí de él. ¿A quién se refiere él? Sí. Eso me llama mucho la atención. A espaldas de él, ¿no? ¿A quién se refiere él? A Jesucristo, ¿no? O sí. De hecho, este de él significa, no sé, creo en ese caso, creo en nuestro Dios, ¿no? Sí. Por eso, ella se volvió estatua de sal. Pero eso es un poco absurdo, ¿no? ¿Sí? Después de ver atrás, ¿sí? Y ya fue castigada. Eso es un poco difícil de entender, ¿no? Pero antes de esto, a través de los ángeles, Dios le advirtió una cosa muy importante. Ya, vamos a ver. Génesis capítulo 19, versículo 17, ¿no? Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, y no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas, ¿no? No mires tras ti, no mires atrás, ¿no? Sí. Este mandamiento muy parecido en el huerto de Edén había, ¿no? Sí. A Adán y Eva Dios les mandó: tú no comerás este fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si en el día en el que comieres, entonces directamente morirás, ¿no? Casi lo mismo, ¿no? Sí. Tú no puedes mirar atrás. Entonces, sí, tú también serás castigada, ¿no? Sí. De hecho, la palabra de Dios nos enseña la manera de tener la vida. La única manera de tener la vida es obedecer la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios. Pero la mujer de Lot, aunque escuchaba la palabra de los ángeles directamente, pero sí, no obedeció la palabra de Dios. Por eso ella fue castigada, ¿no? Se entiende mi palabra, ¿no? Hoy en día, ¿por qué la gente no puede recibir la salvación verdaderamente? ¿Por qué no tiene la salvación en su vida del pecado? ¿Por qué? Solamente única razón: no obedece el Evangelio, ¿no? Ya, vamos a buscar como el caso de la mujer de Lot, ¿no? Romanos capítulo 10.
Romanos capítulo 10, versículo 16. Entre muchos creyentes, entre muchos cristianos, según dicen, ¿no? Sí. ¿Por qué no hay muchos salvos verdaderos? ¿Por qué muchos creyentes no han recibido salvación verdaderamente? Solamente por esta causa, ¿no? Ya, veamos juntos. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Mas no todos. ¿A quién se refiere todos? Todos los creyentes que creen en Dios, que escuchan la palabra de Dios, pero no obedecieron al Evangelio. Entonces, para obedecer al Evangelio, primeramente tenemos que conocer cuál es, qué es, cómo es el Evangelio. ¿Sí o no? Si no conocemos, ¿cómo podemos obedecer al Evangelio? Imaginémonos, nosotros tenemos que obedecer a nuestros padres, ¿no? Sí. Pero si no conocemos su amor, su característica, entonces, ¿cómo podemos obedecerlo perfectamente? Imposible. ¿Sí? Para obedecer a alguien, a algo, primeramente tenemos que conocerlo sí, correctamente. Porque no todos obedecieron al Evangelio, no conocieron el Evangelio verdaderamente. Por eso Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hoy día se predica por toda parte el Evangelio. Pero muy curiosamente, muy lamentablemente, no muchas personas sí, creen el Evangelio, obedecen el Evangelio claramente, ¿no? Si nosotros obedecemos al Evangelio, entonces podemos ser verdaderos, ¿no? Sí. Vamos a buscar 1 Pedro capítulo 4. Primero Pedro capítulo 4, versículo 17. Primero Pedro capítulo 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Pueden entender este versículo? Ya, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Ha comenzado el juicio de Dios por la casa de Dios ahora mismo. ¿Qué les parece? ¿A qué se refiere esto? Como sabemos, ahora estamos sufriendo por las cosas no tan agradables en nuestra vida, ¿no? Tenemos crisis económicamente. Estamos pasando por una situación muy complicada para vivir, ¿no? Por los desastres naturales y también por el cambio climático y por terremotos, ¿no? Y por la guerra. Eso significa que ya ha comenzado el juicio de Dios por la casa de Dios. Ahora estamos aguantando estas cosas, pero después de estas cosas ya habrá el juicio de Dios para los que no obedecen al Evangelio de Dios. Por eso nosotros tenemos que pensar bien. ¿Cuál será? ¿Cómo será obedecer al Evangelio? Eso significa creer lo que dice el Evangelio perfectamente, completamente. El Evangelio nos enseña la muerte de Jesucristo y su resurrección. ¿Por qué Jesús murió? ¿Por qué resucitó? ¿No? Eso es el contenido del Evangelio. Obedecer al Evangelio significa aceptar la enseñanza, los contenidos del Evangelio perfectamente, puramente en nuestro corazón. Pero mucha gente mezclando al Evangelio
con sus propios pensamientos, por su propia manera, como la mujer. Ella tenía una oportunidad de ser salva, ¿sí o no? Sí, ser salva, pero de repente mezclando sus cosas, avaricia o menosprecia la palabra de Dios y dio atrás. Por eso no fue salvada. Se entiende mi palabra. Hoy en día pasa lo mismo entre los creyentes. La mujer no, es una representante de los creyentes que todavía no ha obedecido al Evangelio perfectamente. Por eso, a través de ella, ¿sí?, Dios nos advierte, ¿no? ¿Sí? Advierte a la gente. En el libro de San Lucas había muchos judíos que creían en Dios. ¿Sí o no? Nosotros tenéis que acordaros de la mujer de Dios, porque ella fue castigada menospreciando la palabra de Dios. No obedeció la palabra de Dios. Por eso fue convertido en la estatua de sal. ¿Se entiende mi palabra? ¿Sí? Por eso a través de la enseñanza de la mujer no podemos encontrar esta cosa. Para recibir la salvación, para ser salvo, hay que obedecer al Evangelio. ¿Se entiende mi palabra? Sí. Por eso, sí, primero tenemos que conocer el Evangelio. Y luego, sobre lo vamos a pensar más. Volvamos, Génesis, capítulo 19. Génesis, capítulo 19. Versículo 30. Génesis 19, 30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas, ¿no? Los ángeles les llevaron, ¿no? Sí, cogiendo las manos, y les dejaron donde la ciudad Zoar, ¿no? Entonces, si en la ciudad Zoar, si ellos pudieron vivir, ¿no? Pudieron vivir tranquilamente. Pero me llama mucho la atención aquí, parte, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte. ¿Por qué se apartó de Zoar? Sí, aquí está escrita la razón, ¿no? Porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. ¿Por qué tuvo miedo? Él vio el juicio de Dios, la destrucción de la ciudad Sodoma y Gomorra, ¿no? Ah, si yo me quedo aquí, si la ciudad Zoar, entonces también Dios va a juzgar. Entonces, yo no quiero. Por eso él se apartó de la ciudad y subió el monte y entró en una comunidad. Entonces vamos a pensar, ¿por qué él tuvo miedo? Él no confiaba en la misericordia de Dios. ¿Por qué? Él sí pudo quedarse aquí, sí, en su hogar. Eso es la misericordia de Dios, ¿no? Dios le salvó por la mano de los ángeles y le prometió, ya no va a destruir a esta ciudad. Zoar no fue destruida, ¿sí o no? Sí, se queda. Pero él tuvo miedo. ¿Por qué? No confiaba en Dios. No confiaba en la misericordia de Dios. Solamente pensaba en Dios temeroso. Porque la gente no cree en Dios. Algunos ponen excusas. Dios es temeroso. Dios no tiene misericordia.
mirando las destrucciones de las ciudades que salen en la Biblia. Dios, me parece que Dios no tiene tan misericordia, ¿no? Solamente tiene juicio. Por eso yo no quiero creer en este Dios, poniendo excusa, ¿no? ¿Alguna vez han escuchado? Sí, yo he escuchado varias veces, ¿no?, de la gente. ¿Cómo? No. Él no supo bien la gracia, el amor, la misericordia de Dios. Si no conocemos el amor de Dios, si no conocemos la misericordia de Dios, entonces nosotros también podemos tener miedo de Dios, a Dios, ¿no? Él se equivocó, el carácter de Dios. Por eso, si me quedo aquí, por si acaso, también puedo ser destruido, castigado, entonces vamos a jugar. Porque la ciudad Zoar tampoco había buenas cosas. Él supo bien, pero sea tanto. Pero Dios quiso que se quedase en la ciudad Zoar. ¿Para qué? ¿Para qué? Para anunciar sobre Dios. Yo he visto la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios existe verdaderamente. Vosotros también tenéis que creer en Dios. Tenéis que escuchar la palabra de Dios. Él tenía que anunciar esta cosa. Pero en lugar de proclamar las cosas de Dios, el juicio de Dios se apartó. ¿Por qué? Sí, más fácil. ¿Sí o no? Predicar el Evangelio a los malvados, ¿sí?, les llevará las aflicciones. Por eso todo el mundo también. Entonces se apartó. Vamos a ver un versículo. San Marcos capítulo 5. San Marcos capítulo 5 en el Nuevo Testamento, versículo 18. Este 16 mejor. Marcos 5, 16. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera Jesús con todos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le quedase, que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Saben ustedes esta historia? Un hombre, ¿no?, estaba endemoniado. Por eso él no podía vivir en la casa, vivía entre sepulcros, ¿no?, rasgando su propio cuerpo y amenazando a muchas personas. De repente Jesús le sanó, ¿no? Y muchos testigos había, ¿no?, viendo estas grandes milagros. Pero este joven, este hombre también tiene miedo. La gente siempre me conoce. Si yo vivo en la ciudad, entre los pueblos, entonces se burlan de mí y eso yo no puedo aguantar más. Entonces él rogaba al Señor: yo quiero estar contigo, yo quiero acompañar contigo, entonces llévame, ¿no? Eso es la rogación de este hombre. Pero la respuesta de Jesús, como versículo 19, no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Esta cosa es que lo que debía hacer este hombre: vete a tu casa y mostrando su
su estado, ¿no? Ya fue sanado. Hay que contar a los suyos, a las personas. Mira, mira, mira. El Señor Jesucristo me sanó. Me mostró su poder. Entonces vosotros también tenéis que creer en Jesucristo, ¿no? Tiene que anunciar esta cosa. Por eso Jesús no se lo permitió. Tú quédate aquí. Anunciarlo. Pero no quiso hacer esto. Por eso se apartó de la ciudad solar y subió al monte. Porque Dios nos ha dejado este mundo. Después de recibir la salvación, sí, vamos al cielo, será muchísimo mejor, ¿no? Para nosotros. Pero ¿por qué Dios nos ha dejado en este mundo? Por misma causa. ¿Sí o no? Para anunciar lo que ha hecho por mí Dios. Lo que ha mostrado su misericordia para con nosotros. Por eso aquí, ¿cómo ha tenido misericordia de ti? Ese hombre ha tenido misericordia del Señor, ¿no? Nosotros también hemos tenido misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Lot también tuvo misericordia del Señor, pero no anunció. Tuvo miedo. Lo vamos a buscar. Primero de Corintios capítulo 5. Primero de Corintios capítulo 5. Primero de Corintios capítulo 5, versículo 10. Sí, 9 mejor. Primero de Corintios capítulo 5, 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Como el versículo 5, no os juntéis con los fornicarios. Sí, es verdad, ¿no? Pero no absolutamente con los fornicarios de este mundo. Entre los hermanos, si alguien comete grandes pecados, entonces no podéis estar con ellos. Pero el mundo es un lugar. Todos los fornicarios, todos los ladrones, todos los idólatras. Entonces, si no estamos con ellos, nosotros tenemos que ir a otro lugar, ¿no? Como convento, que está en montaña, ¿sí? Apartándonos del mundo. Por eso os sería necesario salir del mundo. Pero nosotros tenemos que vivir este mundo. ¿Para qué? Para anunciar el Pero Lot subió ¿a dónde? A la montaña, ¿no? Totalmente apartado del mundo. Por eso se ocurrió otros problemas. Se entiende mi palabra, ¿no? Volvamos. Eso es su primer error. Y luego, sí. Génesis capítulo 19. Versículo 32. Génesis 19, 32. Ven, demos a beber vino a nuestro Padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro Padre descendencia. Ven, y demos a beber vino a nuestro Padre. Sí. Pero la palabra de las dos hijas de Lot, ¿no? Sí. No sé cómo ha conseguido el vino las chicas, las hijas. No sé por qué, cómo ha podido conseguir el vino. Pero sí, de todos modos ya había vino, ¿no? Y le dio a su padre: padre, yo he conseguido el vino, y beba un poquito. Entonces, si fuéramos luego, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? Vamos,
después de ver el juicio de Dios, después de experimentar la muerte de sus yernos y su mujer, ¿no? Estaban tan tristes, ¿no? Tenía que arrepentirse verdaderamente. Pero en este momento, él debió, no sé, para aliviar su tristeza, o para olvidar, ¿no? Una cosa tan impactante, tan horrible, por esta cosa, no sé, por esta idea, él bebió el vino o no, pero él tenía que abstenerse, ¿no? Arrepentirse verdaderamente. Hija, ahora no es hora de beber el vino, es hora de orar a Dios. Entonces, él no hubiera, a lo mejor, no hubiera tomado el vino este vino, pero él bebió el vino. Por eso ocurrió una cosa tan triste, tan horrible. Porque Dios nos ha prohibido beber alcohol por esta causa. El alcohol hace a la gente como loco, sin tener conciencia verdadera. El hombre más justo del mundo se llamaba Noé. También bebió y se emborrachó, ¿no? Y se mostró su vergüenza delante de los ojos de sus hijos, ¿no? El alcohol hace a la gente no bebió el vino. Por eso la Biblia dice como este versículo. Vamos a buscar Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino. Muchas personas ponen este versículo, si pone una excusa. Aquí en la Biblia, no os embriaguéis, sino no bebas el vino. Por eso, bebe poquito vino, eso está bien. ¿Sí? Yo no estoy emborracho, está bien, bebiendo un poco de vino, ¿no? Ponen mucha excusa con este versículo para beber el vino o algún alcohol, alguna cerveza. Pero ¿a qué se refiere esto? Si tomamos un poco de alcohol, entonces el alcohol poco a poco consume a sí mismo, a la persona, en lo cual hay disolución, ¿no? Sí. Se ha vuelto como loco, perdiendo su pensamiento racional, ¿no? Por eso los borrachos no piensan bien, ¿no? Sí. Siempre ocurren algunas cosas. Antes bien, ser llenos del Espíritu. Bueno, y muchas personas, ¿no? Se ha arruinado su vida por esta causa, por beber el vino. De hecho, el vino, sí, eso es muy provechoso para nuestra salud, ¿no? Sí. Pero sí, no por esta causa, si aprovechamos de beber alcohol, beber vino, entonces habrá muchos problemas, ¿no? No, tenía que arrepentirse, pero él bebió el vino. Y volvamos a Génesis capítulo 19. Versículo 27.
Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y aquí el humo subía de la tierra como el humo de un horno. De repente sale esta cosa, ¿no? Después de ser destruida la ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Abraham miró, ¿no? Sí, como si el humo subía de la tierra, como el humo de un horno. Entonces vamos a pensar, ¿dónde estaba Abraham y dónde estaba Lot? Si están cerca o muy lejos. ¿Qué os parece? ¿Estaban cerca o muy lejos? Yo creo que muy lejos. ¿Por qué? Se vio el humo. Abraham vio el humo. Entonces me llama mucho la atención. Porque Lot no volvió a su tío Abraham después de salir de Sodoma y Gomorra. Sí, tiene miedo. En lugar de subir a la montaña, él, si hubiera vuelto a su tío, entonces no habría tenido muchos problemas. ¿Sí o no? Pero él no volvió a su tío. No, ni siquiera pensó en su tío. Mientras se quedaban en una cueva, ¿no? Habitó Abraham, tenía gran riqueza. Era muy rico. Si yo vuelvo a él, entonces yo también puedo aprovechar su riqueza, su comida, su tranquilidad. Pero él no volvió a su tío. Eso me llama mucho la atención. Por la vergüenza o por algo, aún así él tenía que volver a su tío. Hoy en día, muchos creyentes, muchos cristianos, después de dejar de ir a la iglesia, no han vuelto otra vez. ¿Por qué? Por eso hay más problemas en su vida. ¿Saben ustedes de la historia de un hijo pródigo? ¿No? Él ha hecho una cosa muy bien. ¿Sí? Ha vuelto a su padre. El padre siempre estaba esperando el regreso de su hijo. ¿Sí? Hoy en día, sí, ahora mismo también. Dios está esperando. El Señor está esperando que vuelvase a su palabra otra vez a los creyentes que se han apartado de la palabra de Dios. Luego tenía que volver a su Abraham. Por eso, en esa causa, sí, para enseñarnos la distancia de dos ciudades no estaban tan lejos. Él puede volver, él podía volver, pero él se quedó hasta la Suá y subió a la montaña. Por eso tenía muchos problemas. ¿Sí entienden mi palabra? Sí, podemos cometer algunos errores, podemos cometer pecados. Por eso tenemos que volver, estar permanente en la palabra de Dios. Dios perdonó nuestro pecado. Sí, sabe nuestra naturaleza pecaminosa. Y Él sabe, sí, nosotros podemos cometer pecado. Por eso nosotros tenemos que volver a Dios. ¿Dónde estaba Abraham? Significa, ¿dónde está la palabra de Dios? Si hubiera vuelto, no habría tenido ningún problema. Por eso aquí está escrita esta cosa. Por eso él tenía muchos problemas para Lot. La mujer de Lot, si no ha recibido la salvación, no por obedecer el Evangelio. Lot, como un cristiano, como un justo, pero tenía muchos errores. Primero, no se quedó en la ciudad Zoar. Subió a la montaña. Entró en una cueva y bebió alcohol y no ha vuelto a su tío Abraham. Y ahora también vamos a pensar en las dos hijas de Lot, ¿no? Vamos a ver. Versículo 30.
Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos en nuestro padre descendencia. Sí, muy triste. La hija se durmió con su propio padre, pero no por causa de su avaricia, su deseo sexual, sino por tener descendencia, para heredar, ¿no? Sí. Entonces vamos a pensar, ¿esta intención era buena o no? Sí, parecía buena. Sí, heredar, seguir su descendencia. Eso es una intención muy buena. No por otra causa, sino porque ellas pensaban que no hay varón justos en esta tierra. En lugar de casarme con ellos, sí, sería mejor. Sí. Aunque muy cruel acostarse con su propio padre, pero para mantener la pureza de nuestra descendencia sería mejor. Con esta idea, ellas planeaban esta cosa. ¿Sí? La intención era buena humanamente, pero ellas no supieron muy bien la voluntad de Dios, el plan de Dios. Los judíos tienen claro para con Dios, pero no conocen muy bien la voluntad de Dios. Por eso, según su manera, haciendo algunas cosas horribles, equivocadas. Vamos a buscar Romanos capítulo 10, versículo 1 y 2. Romanos 10, 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ellos, los judíos, tenían celo de Dios. Por eso, ellos mataron a Jesucristo. Ellos tenían buena intención humanamente. Pero el problema es que no conocieron la justicia de Dios. Nosotros, como cristianos, tenemos que hacer la voluntad de Dios, no nuestro propio pensamiento, ¿no? Tener buena intención. Yo hago esto, entonces Dios le agradará. Sí, con buena intención, pero sin conocer su justicia, su voluntad, entonces muy probablemente se puede equivocar, hacer agradar a Dios. ¿Me explico? Por eso una persona sin leer la Biblia, entonces puede equivocar de muchas cosas. ¿Sí? Yo oro a Dios, pero sin saber la voluntad de Dios, sin conocer la Biblia, puede equivocarse en la oración. Por eso tenemos que leer la Biblia y conocer su voluntad. Las 2 hijas de Lot tenían buena intención, pero no conocieron la voluntad de Dios. Ellas eran justas o no. ¿Sí? Eran justas, fueran salvadas, ¿no? ¿Sí? Ellos tenían fe en Dios,
pero no conocieron la voluntad de Dios. Ya empezaron la gran tristeza de esta cosa, no conociendo la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Y no tenían mucha paciencia. ¿Qué dijeron? Nuestro padre ya viejo. ¿A qué se debe esto? Nosotros tenemos mucha prisa. Nosotros tenemos mucha prisa. Sí, por eso se puede ocurrir esta cosa. De hecho, nosotros tenemos que tener mucha paciencia, ¿no? Pero muy difícil. En lugar de tener paciencia, tenemos mucha prisa. Rápido. Pero, como sabemos, tenemos que tener más tranquilo. Sí. Aunque es difícil tener paciencia, será la respuesta correcta. Después de salir de la prueba, ellas habrían tenido muchas posibilidades de encontrar los varones idóneos, ¿no? Si regresan a Dios, Abraham, había más hombres, 318 siervos fieles en la casa de Abraham, porque ellas lo vieron cuando fueron llevados, capturados por los reyes, ¿no? Ellos, 318 personas, les rescataron. Entonces ella lo supieron muy bien. Porque aquí dice, Génesis capítulo 19, versículo 30, 31, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la había muchos hombres, no tenía paciencia. Por eso ocurrió esta cosa. Las dos hijas de Lot. Eso, una representante, representante de nuestro corazón, de nuestra vida cristiana. Tenemos que conocer la voluntad de Dios, tenemos que tener más paciencia. Por eso ya hemos aprendido sobre las dos hijas de Lot, la mujer de Lot y Lot, las dos hijas de Lot. Y un personaje más importante es Abraham. Ya, volvamos. Génesis capítulo 19. Como hemos visto, versículo 27. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un molino. De repente sale, ¿no?, sobre Abraham. Entonces vamos a preguntar, ¿por qué la ciudad Sodoma y Gomorra fue destruida? ¿Sabe usted por qué? Por la maldad de las personas, de las habitantes, ¿sí? ¿O no? Sí. Capítulo 18 de Génesis sale, ¿no?, la razón por la que fue destruida la ciudad Sodoma y Gomorra. Vamos a ver Génesis capítulo 18, versículo 23. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Sí. Ya está escrita la negociación, ¿no? Una negociación entre Dios y Abraham. Tú es misericordioso. Realmente tú puedes destruir al justo con impíos. Si hay justo, entonces tú tienes que salvarlo, ¿verdad?
con esta intención, negociando con Dios. Entonces vamos a ver la respuesta de Dios. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar o amor a los 50 justos que estén dentro de él. Versículo 26. Entonces respondió Jehová: si hallaré en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Si hubieran 50 justos, entonces yo habría podido perdonar. Entonces, pensando esta cosa, en la ciudad Sodoma y Gomorra habrá 50, muy difícil. Entonces, reduciendo, ¿no? Sí. Quizá faltarán de 50 justos 5, destruyes por aquellos 5 toda la ciudad. No la destruiré si hallaré allí 45. Eso un poco difícil. Por eso disminuyendo la cifra. 5 más, ¿no? 50 y 40 y 30 y 20 y al final 10. Vamos a ver. Versículo 32. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablaré solamente una vez, quizá se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Si yo hallaré 10 justos en este lugar, entonces yo no la destruiré. La respuesta de Dios. Abraham negociando con Dios. Desde el principio 50 y hasta 10. Él pensaba, habrá 10. Porque la familia de Lot, su mujer, sus 2 hijas, 2 yernos, por lo de 6. Y a lo mejor habría algo más 4. Entonces, todo va a ser destruida. Con esta idea, versículo 33. Y Jehová se fue. Luego se acabó de hablar a Abraham. Y Abraham volvió a su lugar. Nosotros podemos ver el corazón de Dios a través de esta negociación, ¿no? De hecho, Abraham nos muestra el aspecto de nuestro Dios. Dios quiere salvar. Dios quiere manifestar su misericordia a los justos. Aunque sea poco, si hay, entonces Dios puede mostrar su misericordia. A través de esta cosa podemos ver el corazón de Dios. Dios está buscando tan desesperadamente a los justos, para que no se destruyese la ciudad. ¿Por qué la ciudad Sodoma y Gomorra fue destruida? Solamente por esta causa, por falta de 10 justos. ¿Por qué no había 10 justos? En la ciudad Sodoma y Gomorra no hay comunión, no hay congregación, ¿no?, de los justos. Por eso fue destruida. Si Lot hacía no sé, una congregación entre su familia verdaderamente con la palabra de Dios, entonces habría más justos en su pueblo. Pero él no lo hizo. En su casa vivían juntos, pero no invitaban a muchas personas. Perdieron su fuerza, perdieron su sabiduría, mirando, mezclando con la costumbre a Sodoma y Gomorra. Por eso no había justos 10. ¿Se entiende?
Por eso, muy importante una congregación entre los justos. Dios está buscando esta reunión de los justos. Si hay, entonces, aunque hay muchos pecados en el mundo, Dios le perdonará y le cuidará. Como la ciudad Sodoma. Porque Dios todavía no ha manifestado, mostrado su juicio en este mundo, porque hay más justos que se procura a evangelizar a muchas personas, a anunciar a Dios. ¿Sí o no? Por eso Dios sigue manteniendo en este mundo, comparando la ciudad de Sodoma y Gomorra, este mundo más malvado, ¿no? Peor, ¿sí o no? Aún así Dios está protegiendo este mundo por haber los justos. Pero si cesa esto, entonces Dios va a buscar. Porque la ciudad Jerusalén fue destruida por la misma causa. Vamos a ver Jeremías capítulo 5. Jeremías capítulo 5. Versículo 1. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Eso también la misma palabra de Dios, ¿no? Si hallaré esta persona, incluso una, entonces yo la perdonaré la ciudad Jerusalén. Jeremías, corriendo toda parte de la Jerusalén, ¿no? Pero lamentablemente no había hallado ninguna persona justa ante Dios. Todos los se burlaban de Jeremías. Por eso fue destruida la ciudad de Jerusalén. Si en este mundo no hay salvos nuevos, entonces ya va a cesar la misericordia de Dios. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 25. ¿Cuándo vendrá nuestro Señor Jesucristo? Cuando se ocurre, cuando se cumpla esta palabra, este versículo. Romanos 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora el corazón de los judíos fue endurecido, por eso ellos no pueden recibir el evangelio verdaderamente. Pero cuando se cumpla este versículo, entonces se abra otra vez la puerta de la evangelización a los judíos, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿A qué se refiere plenitud de los gentiles? Cuando se llena, ¿no? Se llena agua hasta arriba el vaso, ya no entra más, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Ya no hay salvos gentiles, entonces ya va a terminar este tiempo. Pero muy afortunadamente, ahora siguiendo, ¿no? Habiendo muchos salvos gentiles, ¿no? A través del Evangelio. Por eso todavía no se ha terminado este tiempo. Dios quiere ver los justos en la ciudad Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Muy poco, 10 personas. Si hubiera habido, entonces Dios habría
había podido perdonar esta tierra. No fue destruida por los pecados de los ángeles, sino por falta de los justos. Entonces, ¿cuál será nuestra responsabilidad? Para enseñar el Evangelio, para salvar a muchas almas. Entonces, Dios puede seguir esperando, ¿no? Que salgan muchos salvos verdaderos. Queremos salvar a nuestra familia, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer, ¿no? Esta obra, salvar a las personas. Por eso nosotros tenemos que ser última persona que predica la palabra de Dios. Dios está buscando incluso una persona. Por eso apareció Abraham en la historia de Sodoma y Gomorra. Yo pude ver el corazón de Dios. Dios quiso ver a los justos. Dios quiso ver esta cosa. Ahora también quiere ver a través de nuestra iglesia. La historia de la destrucción de la Sodoma y Gomorra no solamente manifiesta el juicio de Dios, sino también la misericordia de Dios y su anhelo, su deseo. Por eso tenemos que pensar esto. Se entiende, ¿verdad? 4 personajes: la mujer de Lot, y las 2 hijas de Lot y Ana. La mujer de Lot indica los salvos, los no salvos, ¿no? Los no salvos. Y Lot indica, Lot y sus 2 hijas indica los cristianos, pero no se llevan bien su vida cristiana. Y Abraham nos enseña el aspecto de nuestro Dios. Por eso hemos aprendido sobre esta historia por 2 semanas, ¿no? Entonces hay que meditar. Hoy he terminado un poco temprano porque tengo que ir a Madrid para participar en la reunión. Por eso voy hasta aquí y luego seguimos aprendiendo la palabra. ¿Vale? Terminamos con la palabra. Padre nuestro Dios, Santo y misericordioso, pensamos. Te damos las gracias por habernos dado las grandes enseñanzas por medio de la palabra de hoy. Tú eres misericordioso, todos nosotros sabemos bien, pero nosotros tenemos que hacer lo que debemos hacer, que es la palabra, predicar tu evangelio. Nosotros queremos salvar a nuestros seres queridos, nuestra familia, vecinos, amigos y parientes. Sin tu misericordia, sin tu evangelio, ellos no pueden recibir la salvación verdaderamente. Por eso nosotros queremos permanecer en tu palabra para que podamos conocer tu santa voluntad más correctamente, para cumplir tu voluntad según tu palabra. Nosotros no podemos detener para predicar tu evangelio. En este año queremos esforzarnos más. Por eso siempre estás con nosotros y añadiendo más sabiduría, más fuerza para que podamos llevar a cabo esta gran obra. Nosotros hemos aprendido sobre la destrucción de la Sodoma y Gomorra. No queremos quedar esta enseñanza solamente en nuestro corazón, sino que también podemos poner por la obra práctica en nuestra vida. Por eso, ayúdanos. Dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Vamos a cantar una canción.